Muy buenos días, amigos del Bancaforo. Me gusta recibirlos en el Bancaforo 212. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio con el tema tasas de interés que podemos esperar. Probablemente ustedes dirán, bueno, podemos esperar de que suban. Sí, eso sí. Pero hay mucha complejidad en el tema de la tasa de interés. Y ese es el enfoque que yo le quiero dar a esta breve presentación. ¿Ok? Este es el enfoque, la complejidad que tiene la tasa de interés. La semana pasada, yo cuando les hacía la exposición sobre las cosas que aprendí, las lecciones que aprendí sobre gestión de riesgos, yo les decía, mira, es importante el contexto, ¿no? O sea, el análisis de contexto termina siendo probablemente una de las herramientas más importantes para analizar riesgos, ¿no? Desde la identificación hasta la mitigación. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro contexto actual? Mira, las grandes cosas, primero tienes tasas de interés bajas, que venían de casi cero en la época de la pandemia, pero cuando tú veas los gráficos que vamos a presentar, estas tasas de interés se han mantenido bajas, incluso cercanas a cero durante largo tiempo. O sea, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, las tasas de interés digamos, el nivel de recesión es tan grande que las tasas se ponen prácticamente a un nivel cero para impulsar a la economía debido a que el peligro recesivo era muy fuerte. Entonces, no solamente es que las tasas están bajitas respecto de la inflación, sino es que las tasas venían de un ciclo bajo. ¿Eso por qué es importante? Eso es importante por lo que está en oposición, que es el mayor endeudamiento. O sea, cuando las tasas están bajas, ¿no? Cuando las tasas están bajas, las personas y las familias y los gobiernos, los países, tienden a endeudarse más, ¿no? Y cuando se dan en un periodo prolongado, pensamos que es lo normal, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto pagas de tarjeta de crédito? Tanto. ¿Y cuánto pagas de hipoteca? Tanto. Ya, y eso es lo normal. Prácticamente hemos normalizado y tenemos más de una década pagando esas tasas, entre comillas, en niveles bajos. Y ahora viene el cambio, ¿no? O sea, el problema no es que van a subir las tasas de interés. El problema es que las tasas de interés van a subir en un contexto en que las personas estamos muy endeudadas. Y ya hemos convertido el endeudamiento en un hábito, porque tenemos deuda de tarjeta, créditos personales, y en la pandemia la deuda creció más, porque en la pandemia, al restringirse los ingresos, muchas personas, familias, empresas, incluso gobiernos, cubrieron su déficit con deuda. ¿Okay? Entonces, el problema es que nos agarran endeudados, estas bajas tasas de interés, en el momento en que van a tener que subir. Y hay un golpe importante. Y ustedes que trabajan en entidades financieras tienen que tener eso clarísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo subir la tasa de interés en un momento, digamos, de auge, ¿no? En donde hay recursos para poder hacer frente, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Ellos están en un buen momento. No es lo mismo eso que subir las tasas de interés en un momento en que las personas están endeudadas y además tienen problemas, digamos, en cuanto a la generación de ingresos y los países en cuanto a su crecimiento de PIB, ¿no? Entonces, llega la inflación, ¿no? Inflación alta, inflación récord, si consideras las 4 últimas décadas, la mayor parte de países estamos en los niveles de inflación más altos de los últimos años. Algunos, como Estados Unidos y la Unión Europea, pues en los países el récord es de los 40 últimos años más o menos, inflación más alta de ese periodo. En algunos países como por ejemplo Panamá, donde está mi base, mi sede, porque ya hasta me dan pena decir que vivo en Panamá con tantos viajes que hago. Bueno, entonces en Panamá es de los 14 últimos años, la más alta, 14 últimos años, y cada país tiene su propia historia, ¿no? Y la historia de Argentina es una historia diferente, ¿no? Y la historia de Chile es una historia diferente, y la historia de México es una historia diferente, ¿no? Bueno, entonces, tenemos niveles de inflación récord, ¿ya? Los niveles de inflación, como ya hemos comentado en otros, digamos, en otras ocasiones, se debe a que nos volvimos locos emitiendo dinero, ¿no? En la época de la pandemia. O sea, lo que pasa es que
a ver, ahora es fácil verlo, fácil decirlo, yo a veces critico demasiado, pero ¿cómo es posible que estos señores irresponsables hayan emitido tanto, ¿no? Entonces, a veces entiendo que criticar es fácil, pero en el momento tenían que tomar una decisión. Y recuerda que la pandemia en algún momento, lamentablemente, este, llega a tener dosis, características casi apocalípticas, ¿no? O sea, se acaba el mundo, señores, porque todos se contagian y no hay cura contra esto. O sea, entonces hay que entenderlo en el contexto de la desesperación, la incertidumbre, el momento en que no había vacuna, no había cura, hospitales colapsados, gente muriéndose en la calle. En ese momento se toman todas esas decisiones, ¿no? Entonces, a veces yo soy muy injusto con la crítica, ¿no? Porque los critico mucho, pero una cosa es verlo después y otra cosa es en el momento, y una cosa es estar tomando la decisión y otra cosa es estar sentado en un escritorio, ¿no? Así que bueno, eh, y además el otro elemento del contexto llega con dos conflictos importantes que hemos tratado también en el Bancaforo porque tienen una naturaleza eh, de suma relevancia. Y el primero es el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? O sea, digamos el conflicto bélico, ¿okay? La invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? O la guerra Rusia-Ucrania, como quiera llamarlo, ¿no? Y la amenaza de conflicto que representa Taiwán, China-Taiwán, ¿no? O sea, China-Taiwán para mí es una mayor amenaza que Rusia-Ucrania. O sea, si se llega a un conflicto bélico, el efecto va a ser peor que el de Rusia-Ucrania, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, porque, digamos, como lo conversé también en un bancaforo anterior con Brenda Estefan, se deben acordar, Rusia y Ucrania es, digamos, uno contra el otro, ¿no? O sea, el grandote contra el chiquito, ya. Y son ellos dos. Pero cuando, si, en el hipotético caso que se dé conflicto China-Taiwán, no van a ser ellos dos. No van a ser ellos dos. Se va a meter Japón, y hay que si se mete Corea, y hay que si se mete Estados Unidos, o sea, entonces, eh, en mi opinión, como amenaza, es mucho más peligrosa la tensión China-Taiwán y potencialmente es un riesgo mayor. Secondo me, ¿no? Bien, según yo. Entonces, todo esto nos trae un contexto importante de tasas de interés real negativa, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la tasa de interés real negativa? Pues la tasa de interés real negativa significa, se entiende como la tasa de interés menos la inflación. Eso se le llama tasa de interés real. La tasa de interés nominal menos la inflación, ¿no? Se aplica para la tasa activa o para la tasa pasiva, pero más para la tasa pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, a ver, ¿cuánto me paga el banco mío por mis ahorros? Que me da pena decirlo, pero vamos a ser generosos con el banco mío. Digamos, 1%. Vamos a decir, estoy siendo generoso, ¿eh? Ese es lo que me paga por mis ahorros al año, ¿ya? En dólares. Acá en Panamá es en dólares, pero es menos, ¿no? Pero solo que estoy poniendo así para no hacerlo quedar mal. Bueno, entonces, pero la inflación en Panamá es 3,5. Entonces, cada año que pasa, que yo tengo mis ahorros ahí, yo pierdo dinero. O sea, mejor dicho, pierdo capacidad adquisitiva, ¿no? O mejor dicho, pierdo dinero real, ¿no? De capacidad de verdad de comprar cosas, bienes, servicios. Entonces, eh, la tasa de interés real es negativa en ese caso, ¿no? Y en casi todos los países la tasa de interés real es negativa, no en todos, ¿no? O sea, tienes algunos casos raros como Brasil, por ejemplo, en donde el Banco Central ha elevado las tasas y, y la tasa de interés real la ha puesto positiva, pero son pocos. La mayor parte de países tiene tasas de interés reales negativas. ¿Y eso qué significa? Mira, eso no es sostenible, una tasa de interés real negativa. Ya en Panamá tuvimos en el año 2007 tasas de interés reales negativas, ¿ah? En el año 2007. Eh,
pero fue 2007 o 2008, fue 2007. Sí. Bueno, pero eso puede durar un año, unos meses, máximo un año, no puede durar más. O sea, eso no es sostenible. Si eso dura más, ojo, si eso dura más, vienen los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar? Los problemas que se pueden presentar son que, digamos, traemos abajo el sistema financiero, ¿no? O sea, porque la gente, pues, dice, bueno, ¿para qué voy a tener mi dinero en el banco? Mejor compro cosas, mejor, o sea, desincentiva la inversión, ¿no? O mejor dicho, la inversión no desincentiva el ahorro, ¿no? Entonces, y el ahorro lo necesitamos para invertir, o sea, un banco necesita captar fondos para poder prestar, ¿ok? Entonces, eso es muy peligroso y la economía necesita la banca para subsistir, o sea, no hay economía eh, que funcione bien sin una buena banca al costado, no hay empresa que no desarrolle sus proyectos y tendrá al lado un banquero que le da las facilidades, ¿no? Para que desarrolle sus proyectos, ¿no? Entonces, las tasas de interés reales ya son negativas y esto no, no van a, digamos, no puede darse por mucho tiempo, ¿no? No puede darse por mucho tiempo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que no va a pasar mucho tiempo hasta que estas tasas de interés reales se conviertan en positivas. Pero eso solamente se puede, digamos, para que eso pase, hay tres posibilidades. Primero, que la tasa de interés nominal supere la inflación. O sea, que la inflación se mantenga, en Estados Unidos, por ejemplo, está en entre 8 y 9, por ahí anda, ¿no? O sea, que la tasa de interés sea más de 9%. Primera opción. Segunda opción, que la inflación baje, ¿no? A los niveles clásicos del 1%. ¿Okay? Y en cuyo caso ya con una tasa de referencia de la FED de 2,5, o sea, claramente tenemos tasas de interés reales positivas. Y la otra es que sea una combinación de los dos, o sea, sube la tasa de referencia, que impulsa las tasas de interés habituales cotidianas, y baja la inflación, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que es, digamos, lo más probable, o sea, lo que se está apuntando. ¿Okay? Pero es difícil de poder medir eso, ¿no? O sea, bueno, entonces, no va a pasar mucho tiempo y por lo tanto vamos a tener una pendiente acelerada en el crecimiento de las tasas de interés. O sea, mejor dicho, viene un latigazo. Eso es lo que yo esperaría que se dé. Tal vez no se da, ¿no? Pero si no se da, vamos a seguir con tasas de interés reales negativas y vamos a seguir con inflación alta y la inflación es muy peligrosa. La inflación además tiene impactos sociales, desestabiliza la tranquilidad social, eh, y puede generar revueltas y convulsiones, la inflación, porque lo que pasa es que la inflación, y yo la he vivido, ¿no? O sea, es muy desesperante, ¿no? O sea, el mejor ejemplo que pongo de la inflación es como si yo tuviera un salario de 1.000 y las quincenas siguientes ese 1.000 empieza a disminuir, ¿no? Entonces, la siguiente quincena mi jefe me paga 950, y la siguiente quincena me paga 900, y la siguiente quincena me paga 850. O sea, va a llegar un momento en que mi salud mental se va a afectar, y si hay una movilización social, yo digo, yo voy, ¿no? ¿Por qué? Porque desequilibra, ¿no? La tranquilidad social eh, que todos necesitamos. Muy bien. Entonces, mira, la tasa de referencia de la FED. ¿A cuánto podría subir la tasa de referencia de la FED? Bueno, entonces, mira, aquí se viene un latigazo. La subida va a ser fuerte, o sea, en mi opinión, ¿no? Por varias razones. La primera razón es que la tasa de referencia de la FED aquí he tomado más o menos 25 años, últimos 25 años. La tasa de referencia de la FED no está ni cerca de su récord histórico, ¿no? Es decir, está la inflación en su récord histórico de los 25 últimos años, pero la tasa de interés
de referencia de la Fed no está ni cerca de su nivel récord, de su nivel más alto en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, las tasas de interés han superado el 6% de referencia de la Fed. No estoy hablando de las tasas comerciales, que son, digamos, mayores, ¿no? Estas son las tasas a las que la Fed le presta a los bancos. Entonces, no es una tasa, digamos, que es representativa, pero que sí tiene un efecto multiplicador en el resto de tasas que hay en los sistemas. Bueno, entonces, esto va a seguir subiendo, ¿no? ¿Y qué esperaría yo? Yo esperaría que esto suba más o menos por aquí y que suba con una pendiente muy, digamos, empinada. O sea, que sea, digamos, casi como, pues, subir una montaña, ¿no? O sea, que no sea lento, gradual, que tome 5 años, no. O sea, yo considero que en los próximos 12 meses vamos a estar ante el récord de tasas de interés, ¿no? O sea, creo que hemos tenido subidas de 1, de 0,75 y creo que vienen subidas más fuertes. Las razones son dos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. La primera razón es que la inflación no se logra contener. O sea, todavía está en 8,5%. Entonces, la inflación no se ha logrado contener. O sea, o tal vez está incorrecto lo que digo, tal vez podrías decir que se ha logrado contener, ¿no? Pero el objetivo no es contenerla, porque el objetivo no es quedarnos con inflación alta para toda la vida, el objetivo es bajar esa inflación. Y eso no está sucediendo, por lo menos hasta ahora. Entonces, pero ha bajado ligeramente la tasa de interés, ¿no? Entonces, perdón, la tasa de inflación. Entonces, eso significa que va a tener que venir más fuerza por parte de la Fed para subir las tasas de interés. Segundo, como les digo, o sea, cuando yo lo veo en perspectiva, no está ni cerca de las tasas históricas. Tercero, muy importante, Estados Unidos está en un buen momento. Cuando está en un buen momento, está cerca del pleno empleo, o podemos decir que está prácticamente en pleno empleo, es mucho más probable que se generen estas, digamos, subidas de tasas. ¿Por qué? Porque uno está mejor preparado para correr la maratón, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es, digamos, un pantallazo. Ojo, actualmente están en 2,5% la tasa de referencia, pero esta tasa de referencia ha superado el 6%, digamos, en la época del año 2001, 2002, por ahí, ¿ya? Bueno, la oferta monetaria M0, ¿no? Los 25 últimos años, aquí estamos viendo, miren, aquí hay 3 fases, ¿no? Aquí hay 3 fases. No, fase 1 es esta. Esta es la normalidad. ¿Que la emisión de dinero tiene que crecer? Por supuesto que tiene que crecer la emisión de dinero, ¿no? Hasta la pandemia. Esta es fase 2. ¿Ok? Luego viene fase 3 y luego viene fase 4. Son 4 fases, ¿ya? Entonces, en la fase 1 es lo normal. ¿Que tiene que crecer? Sí, tiene que crecer, pero tiene que ser al ritmo del crecimiento del sector real, del crecimiento de la economía, al mismo ritmo. Si crece más, te presiona la inflación. Segundo, este fue un crecimiento a una pendiente diferente, ¿no? Se trató de arreglar a partir de la segunda mitad de la década pasada, sí, pero o sea, este crecimiento fue... Acuerda que aquí viene la crisis subprime. Entonces, ante los peligros de recesión, empieza a impulsarse la economía, a dar crédito barato. Crédito barato siempre va a impulsar la economía, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí viene la pandemia. Aquí viene la pandemia. Aquí. Entonces, se emite más dinero. Y aquí viene la inflación. Ya esto, aquí no ha salido, pero este es 2022. Aquí viene la inflación. Entonces, la inflación, ya se había recuperado la economía, pero la gente estaba asustada y preocupada por los efectos de la inflación. Entonces, en esta etapa, esto es 3, esta es una emisión brutal que se hizo,
poniendo en contexto, también era la etapa previa a las elecciones de Estados Unidos y Donald Trump quería reelegirse, así que las fichas internas también se mueven con ciertos intereses, ¿no? Entonces, mira, aquí ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo esto, este efecto, lo voy a poner de color rojo aquí, ¿no? Es una caída de la masa monetaria. Entonces, digamos, la Fed que está haciendo está recogiendo MSR, está recogiendo dinero. El circulante lo está recogiendo, ¿no? Para quitarle presión a la inflación. Pero mira hasta cuánto lo tiene que recoger, ¿no? O sea, esto va a seguir, o sea, por lo menos. Entonces, pero para que esto siga, ¿no? O sea, la Fed, ¿cómo recoge el dinero? Emite instrumentos para que se lo compren los inversionistas institucionales, los bancos y los fondos de inversión. Entonces, emite instrumentos, pero tiene que emitir instrumentos a tasas más altas, porque si no, pues no va a haber incentivo, ¿no? A que le compren lo que ya se tiene. Entonces, y aquí viene entonces la subida de la tasa de interés y la Fed empieza a recoger todos estos instrumentos, ¿no? Ese es el principal mecanismo, no es el único, ¿no? Para combatir la inflación usando tasa de interés, pero es el principal, ¿vale? Entonces, esto debería continuar, pero recoger dinero implica que todos vamos a estar menos líquidos, que menos dinero sale de circulación. Entonces, los bancos van a tener menos liquidez, las personas vamos a recibir menos ofertas de los bancos para los créditos, o sea, las empresas van a desarrollar menos proyectos con financiamiento bancario, al final desarrollan menos proyectos y eso resiente mucho la economía, termina afectando la inversión. Entonces vamos a tener una consecuencia obviamente recesiva, inevitable, pero que es parte del remedio que tenemos frente a la inflación. Ahora, mira lo que está pasando con el rendimiento soberano de 10 años. Aquí tenemos, tomamos como los 25 últimos años también, ¿no? La tasa de rendimiento de bono soberano. Imagínate, esta tasa de rendimiento se ha incrementado. Aquí obviamente hay expectativas, ¿no? O sea, lo que pasa es que el mercado se adelanta a lo que hace la Fed, ¿no? Entonces, la Fed va a anunciar, si el mercado cree que la Fed va a anunciar que hará una subida de tasas, entonces el mercado sube las tasas. Si el mercado cree que eso va a pasar. Entonces el mercado se adelanta, ¿no? Entonces el mercado ya se había adelantado, incluso desde la época de la pandemia, que las tasas iban a terminar subiendo, todo esto empezó a subir, y esto va a continuar. Pero nuevamente, o sea, para poner las cosas en contexto y en perspectiva, no estamos ni siquiera cerca de los niveles que teníamos al inicio del año 2000, ¿no? Que estaban superiores al 6%. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es un caso muy diferente. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene unas tasas bajitas, la han subido, ¿no? Recientemente, la han subido, pero todavía están muy lejos de sus niveles históricos. Ahora, cuando tú ves, ¿no? Mira, la tasa de referencia de la Fed, Estados Unidos, con la tasa de interés del Banco Central Europeo, ¿no te das cuenta que están correlacionados? ¿No? O sea, realmente están correlacionados. O sea, no es una correlación perfecta, ¿no? Pero por lo menos yo veo aquí una subida importante, una subida importante, una subida importante, una subida importante, ¿no? Entonces luego viene bajada y aquí una subida importante, ¿no? Aquí esta montaña que vemos aquí no la vemos en el caso del Banco Central Europeo, ¿no? Porque obviamente la tasa de interés tiene un componente importante que es el efecto en la economía. Y la economía europea en la segunda mitad de la década pasada estaba en una situación diferente de la de Estados Unidos, ¿no? Pero por lo demás, o sea, tú ves por aquí sube, por aquí sube, por aquí baja, por aquí baja, por aquí baja, por aquí también baja. Entonces, hay una fuerte correlación entre estas dos. No son iguales, no es que una necesariamente define a la otra. Es más, cuando la Fed empezó a subir, entonces muchos, y yo soy uno de ellos, decíamos cuando va a subir el Banco Central Europeo, ¿no? Ya tiene que subir, ya tiene que subir. Y bueno, y pues la semana pasada subió. Bueno, entonces esta es la tasa Euribor
que es una tasa de referencia para Europa, que también, si tú la ves, está correlacionada con la Fed. Solo que esta es una tasa que tiene más componentes de mercado y por lo tanto se adelanta. Y ya estamos viendo claramente una tendencia. Entonces, que si yo les digo que las tasas van a subir, no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. El tema importante es hasta cuánto pueden subir. Y yo creo que van a batir récord subiendo. Con esto te estoy dando un informe. Creo, primero, cuando yo te digo creo, significa que me puedo equivocar, como muchas veces me he equivocado, ¿no? Pero si hemos tenido récords de 6% en las tasas de interés, y hoy en día estamos en 2,5%, vamos a pasar ese 6%, ¿no? Me puedo equivocar, claro, pero yo esperaría que eso sea lo más probable, ¿no? Claro, muchos dirán, no, ¿cómo puede ser posible? Pues nada más vemos el contexto. Nunca habíamos tenido inflación tan alta y nunca habíamos tenido una tasa que se diferencie tanto de esa inflación, ¿no? Entonces esta tasa va a subir, pero va a subir por lo menos a estos dos niveles de estas dos montañas que vemos acá. Por lo menos a un 5%, de repente hasta más, ¿no? 5 o 6% de ahí para arriba. Hay analistas que dicen que la tasa de la FED va a superar el 9%, ¿no? Hay analistas. Digo, todo puede ser, pero la probabilidad de que eso pase es más baja. O sea, a mí me parece que es muy, muy, muy probable que supere el 5 o 6%. O sea, eso, a ver, parece algo, o sea, es fácil de decir, ¿no? Pero eso tiene unas consecuencias tremendas. Porque estamos acostumbrados a que las tasas sean de 1% o menos. Y de pronto nos dice que las tasas son 6%. Y todo eso llega en cadena, ¿no? O sea, llega en los mercados internacionales, llega a los bancos locales, y los bancos locales terminan avisándole a los clientes que las tasas han subido, ¿no? Entonces, y eso tiene un efecto sumamente importante en las familias, las personas, en las empresas, ¿no? Que ya están ajustadas por lo que ya sabemos, y en los países también, ¿no? Los gobiernos. Bueno, entonces, como la mayoría de gobiernos está endeudado, o en parte del país está endeudado con bonos, entonces ahí el impacto va a ser menor, porque ellos sí se han endeudado a tasa fija, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo hace algunos meses, pedí un ajuste de tasa al banco mío, ¿no? Yo pensé que no me iba a dar, ¿no? Porque con todo esto, o sea, un ajuste me refiero a, claro, ¿no? Que me baje la tasa, ¿no? O sea, no que me suba la tasa, ¿no? Porque un ajuste. Bueno, yo pensé que, pero bueno, dale, vamos, vamos a ver, señores, miren que yo soy excelente cliente, tengo no sé cuántos años con ustedes, miren mi récord de pago, ¿no? Bueno, señor, vamos a hablar su caso. A ver, presente documentación, muy bien. Me bajaron la tasa, me bajaron de 6,25, que tenía la hipoteca, a 5,25, ¿no? Y yo le dije, no, muy poco, le estaba negociando. Entonces, y me dicen, bueno, le vamos a dar una tasa fija por 3 años, ¿no? Eh, bueno, ya está bien, pues, ¿no? Me hice el difícil. Pero, sí, yo digo, va a llegar esos 3 años y ahí sí, me van a llamar, se van a terminar, faltan como 2 años y medio. Me van a llamar y me van a decir, señor, ahora las tasas son otras. Y eso es presupuesto de las familias, ¿no? Entonces, presupuesto más pago de intereses para una familia significa, ¿no?, menos gasto en otras cosas. Entonces se afecta lo que nosotros llamamos la demanda agregada. Tengo menores ingresos disponibles, entonces afecta la demanda agregada. Quiere decir que voy menos al cine, voy menos a restaurantes, y ya no me compro las camisas, ¿no? Se empieza a afectar la demanda agregada. Consumo menos en general, ¿no? Bueno, entonces, esta es la inflación interanual de Estados Unidos. He tomado pues toda la historia posible, ¿no? En la época, imagínense,
los años, el siglo pasado, la época de la guerra, ¿no? O sea, bueno, eso solamente como referencia, pero la época importante es desde el año 2000, ¿no? O sea, estamos de verdad, en un nivel récord. Bueno, entonces, y no teníamos estos niveles de inflación desde los inicios de los 80, es decir, hace 40 años, ¿vale? Bueno, eso para poner en contexto, o sea, mira en qué niveles estamos respecto, mira los 40 últimos años, yo voy a enmarcar los 40 últimos años que son estos son los 40 últimos años, esos son. Mira en los niveles de inflación en los que nosotros estamos, ¿no? Ah, Ernesto, pero ha bajado un poquito. Sí, 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 ha bajado un poquito. Pero tú no quieres que baje un poquito, ¿no? Aquí no se ve, pero hay un cachito ahí que ha bajado. Pero tú no quieres que baje un poquito, tú quieres que baje a los niveles normales, 1 o 2%. Ya, con 2% estamos todos felices. Entonces, ¿qué pasa? Hay que redoblar esfuerzos en subir la tasa de interés. Entonces, todo apunta a que se viene una tasa alta de interés y que además, que va a superar el 6%, en mi opinión, ojalá me equivoque, ojalá que no me suban la tasa de hipoteca, ojalá. Bien, primero, se viene eso, y segundo, va a ser rápido, va a ser acelerado. O sea, no va a ser tan como que piano, piano y tan así gradual. No, no, no. Esto va a ser, cada vez que pueda la Fed no va a aprovechar este, para hacer subidas importantes en escalones altos, en escalones grandes, ¿no? De 1% para arriba, pensaría yo. Pensaría yo. Bien. Entonces, bueno, eh, tenemos esto. Esta es la inflación de Europa, que como ustedes pueden ver está... Bueno, aquí sí hay un efecto visual, ¿eh? Hay un efecto visual. O sea, esto es lo mismo que los 40 últimos años que yo puse en una elipse en la lámina anterior. Lo que pasa que aquí tengo bueno, realmente tengo 30 últimos años, que fue la información que encontré. Entonces, no es tan comparable con la lámina anterior, pero lo que sí vemos es que tenemos récord de inflación, ¿no? Entonces ya entre Estados Unidos y Europa estamos hablando de más del 40% de la economía mundial, más del 40% de la economía mundial afectada de esta manera, ¿no? Bueno, ahora es muy interesante porque el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ¿no? Dice que si la Fed sigue subiendo los tipos de interés, la inflación aumentará. O sea, bueno, yo me río porque yo conozco, digamos, no conozco a Stiglitz personalmente, pero conozco cómo piensa Stiglitz, ¿no? Entonces, señores, cuando uno se gana el premio Nobel de Economía, ya uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Y si te equivocas, no pasa nada. Stiglitz, para poner las cosas en contexto, eh, es una persona extremadamente inteligente. Yo leí un paper de él que cuando yo no sabía, yo era alumno de la universidad, ¿no? Y él era un profesor X, o sea, el paper me dejó pensando eh, como 3 años hasta que terminé la carrera, ¿no? O sea, yo pensaba en ese paper y es brillante. Sin embargo, tiene un componente ideológico, ¿no? Vamos a decir, de izquierda, ¿no? O sea, Joseph Stiglitz es como un rojito, para decirlo, digamos, coloquialmente, ¿no? Pues así como hay otros economistas que son de derecha, ¿no? Él está en el lado izquierdo. No es uno de los radicales, pero está en el lado izquierdo. ¿Okay? Es un poco para entender por qué él cree que la inflación va a aumentar si sube la tasa de interés. O sea, todo lo que yo les he estado diciendo, Joseph Stiglitz, si estuviera en el Bacaforo, nos diría, Ernesto, cállate la boca, ¿qué estás hablando? ¿No? O sea, eh, entonces él piensa diferente. Y lo menos que podemos hacer es analizar lo que él dice. ¿Ok? O sea, ¿qué? ¿Por qué? A ver, está Joseph Stiglitz en el Bancaforo. Entonces, Don Joe,
¿Por qué dice usted? ¿Por qué? Y entonces él da 3 razones. Tiene 3 razones por las cuales cree que la inflación va a subir. Primera razón, dice, el origen de la inflación es el shock de oferta. Ay, profesor. Entonces, y por eso lo quería poner en contexto, ¿no? Lo que son los economistas que son del lado izquierdo, siempre, digamos, no creen que el origen de la inflación es monetario, porque no creen en la disciplina monetaria, y pues en el otro lado, los que dicen que el origen de la inflación es la emisión de dinero, son los de las escuelas clásicas, ¿no? Eh, que son los Chicago Boys, ¿no? Y todos los economistas, vamos a decir, de derecha, ¿no? Entonces Joseph Stiglitz dice, no, o sea, si los clásicos dicen que el origen de la inflación es monetario, yo digo que no, que es la oferta. Son estos empresarios malévolos, ¿no? Que producen menos para subir los precios y ganar más. Así piensa Stiglitz. Bueno, sí. Entonces, para ellos el origen de la inflación es el shock de oferta. Entonces dice, mira, pues si tú subes la tasa de interés, eso no va a detener la escasez, ¿no? Estos empresarios malvados están escondiendo los alimentos ahí para que haya escasez y para que puedan subir los precios, ¿no? Bueno, entonces lo que él dice, lo que hay que hacer es invertir, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Pero invertir para que haya más oferta, ¿no? O sea, eso está muy bien. Si hay más oferta, por la ley de oferta y demanda, el precio va a caer. Pero en las actuales circunstancias, me queda claro que el origen de inflación es una emisión monetaria excesiva. Entonces, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni progresista, ni liberal, simplemente soy un economista que hoy te digo, sí, en este caso el origen es emisión monetaria. En otro caso, si yo analizo y pues te puedo decir, no, el origen de la inflación es expectativas, ¿no? Entonces, pero ese será producto de otro análisis. Entonces, lo bueno de que uno no está con esas dos ideologías es que eh, tal vez tiende a ser más objetivo, ¿no? Nunca podrá ser totalmente objetivo. Bueno, ¿qué más? En segundo lugar, Stiglitz te dice, a ver, mira lo que dice, ¿no? Pone el foco de atención en las grandes empresas, ¿no? Empresarios desgraciados, cuyos márgenes se han incrementado a la par que el costo de los bienes y la energía, ¿no? Bueno, entonces, él dice, bueno, si sube la tasa de interés, eso pues va a poner más caro todo, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener más inflación. Y tercero dice, para el economista es la vivienda, y en esto sí creo que tiene algo de razón. Aquí sí le doy la razón para que no vean que estoy en contra de uno o en contra del otro, no, lo que me encuentro razonable lo compro. Mira, dice, para el economista es la vivienda, cuyos precios han contribuido a aumentar la tasa de inflación y podrán hacerlo aún más si los tipos de interés suben demasiado, ¿no? Dado que irían acompañados de un incremento en el costo de los préstamos y las hipotecas. Bueno, a ver, si yo tuviera una segunda propiedad que no tengo, pero tuviera no solamente esta hipoteca, sino una segunda propiedad que yo lo dedicase a arrendar, ¿no? Como una inversión, se lo arriendo a una familia, ¿no? Y le cobro X por mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si sube la tasa de interés, yo voy a tener que subirle a la familia, ¿no? Porque mis costos están subiendo, le voy a decir a la familia, mira, pues te cobraba, no sé, X dólares por mes de alquiler por el apartamento que te alquilaba, ahora te va a cobrar 20% más o 30% más. Y ese puede ser un elemento que dispare la inflación. Eso sí. Ahí estamos de acuerdo, profesor Stiglitz. Estamos de acuerdo. Ahora, sin embargo, eso dependerá de cada país. Aquí en Panamá tenemos mucho de esa estructura, ¿no? O sea, el componente del negocio, ese es negocio inmobiliario. El componente inmobiliario es muy fuerte en Panamá. Pero no es en Estados Unidos también. Pero, sobre todo en Miami, la zona. Pero en otros países no es tanto así, ¿no? Entonces,
Y yo agregaría, ¿no? Que también un poco del punto 2, que como lo mencionábamos en el contexto, como esta subida de tasas nos agarra endeudados, en general, personas, familias, empresas, países, nos agarra endeudados, ¿no? Entonces, obviamente los costos se incrementan, ¿no? Si los costos se incrementan, este, eso generalmente desincentiva la inversión, genera un reacomodo de gastos, yo tengo más gastos, el banco me cobra más, ¿no? El alquiler de local me lo han subido, ¿no? pero, pero no se lo puedo trasladar todo a los clientes, entonces, ¿qué hago? Normalmente las empresas, muchas empresas reducen personal, ¿no? Reducen personal. Que bueno, es una salida que no siempre es la mejor, entonces, pero reducen personal. Y entonces disminuye la demanda agregada, ¿no? Eso tiene un efecto también en la demanda. Y las empresas que pueden, dicen, ok, le subo a los clientes porque mis costos están subiendo, entonces le subo a los clientes, ¿no? Hay empresas que sí pueden subir, dependiendo de las fórmulas tarifarias, por ejemplo, de energía, que sí pueden subirle a los clientes, ¿no? Y ahí, pues, cuando te llega el recibo de energía más alto, o sea, ¿qué vas a hacer? Tú le vas a decir, ah, no, 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 no. Me voy con tu competencia, no, porque ese es un monopolio. Entonces, no tiene más remedio que seguirle comprando energía y seguirle pagando, ¿no? Que le tienes que pagar. Entonces, y la energía es un componente en la estructura de costos, ¿sí? De cualquier industria. Bueno, eso es un poco. Aquí está otra noticia, ¿no? Un analista que se llama Mark Mobius, que es un administrador de fondos de inversión, dice, a 9% puede llevar la tasa de interés de la Fed. Esta noticia salió pues hace 2 días. Realmente, la lógica, yo revisé el artículo, ¿no? En resumen, te dice, mira, si la inflación es 9%, o sea, como es insostenible una tasa de interés real negativa, entonces la Fed tiene que irse por encima del 9%. Esa es su lógica, ¿no? Tiene sentido, pero lo que pasa que yo considero que la inflación no es estática, entonces la inflación va a venir bajando, porque se está reduciendo la oferta monetaria. Entonces, al venirse bajando, tú no necesitas irte hasta el 9%, ¿no? Pero entre 6 y 8, ese podría ser más o menos el rango en el que podría llegar la tasa de interés. Y se nos viene una noticia no muy buena para las personas, sobre todo los que tenemos deuda, porque todo esto termina contaminando, ¿no? O sea, contamina los rendimientos soberanos de Estados Unidos, contamina los rendimientos soberanos de todos los países, contamina las tasas pasivas y por lo tanto contamina las tasas activas, ¿no? Bueno, entonces, este es un gráfico bien interesante, ¿no? En donde tú ves, por ejemplo, Estados Unidos tiene de inflación 8.3, ¿no? 8.3 de inflación, que están bajándola un poquitito, pero ya está en una tasa de interés de 2.5. Todavía tiene una tasa de interés real negativa. O sea, cuando tú restas esta primera columna menos esta segunda columna, tasa de interés 2.5 menos 8.30 es negativo, ¿no? China lo tiene positivo. Entonces China, pues, no tiene tantos problemas de inflación porque tiene una estructura más exportadora. Los países que importamos tenemos, digamos, problemas un poco más serios o mayores peligros para contagiarnos, somos más susceptibles de contagiarnos con inflación importada. En la zona euro, mira, 1.25 de tasa de interés y la inflación está en 9.1. Pero la tasa de desempleo es 6.60. Con algunos países como España, míralo acá, míralo, 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 como diría ñoño, mira, mira, mira. España tiene una tasa de desempleo del 12.5%. Cuando tu tasa de desempleo es muy alta, o sea, no tienes o sea, es mucho más difícil poder subir la tasa de interés. Entonces Europa lo tiene muy complicado y eso lo hemos tratado en algún foro anterior, ¿no? Japón tiene, ¿no?
eh, tasas reales negativas, pero Japón no necesita, Japón es un caso diferente, ¿no? Porque Japón tiene más que el pleno empleo. O sea, Japón tiene demasiado empleo. O sea, Japón crece 1.6%. Tiene demasiada inversión. Se genera empleo en Japón, ¿no? Entonces, digamos, el problema de Japón es otro, ¿no? ¿Okay? Pero está en pleno empleo, no tiene inflación alta, no necesita subir las tasas de interés, las mantienen cero prácticamente, ¿no? Y más bien ellos tienen otro tipo de problema, bajar la tasa de interés, ya está en negativa, ¿no? Bajar la tasa de interés, ¿por qué? Precisamente porque para no calentar la economía, porque si ellos suben la tasa de interés, la economía ya no se puede calentar más porque está en pleno empleo y eso es muy peligroso, ¿no? La economía japonesa está sumamente motivada, está más que en pleno empleo, ¿no? 2.6%, o sea, imagínate, está al nivel de casi de Corea del Sur. Alemania, 1.25 de tasa de interés, 7.9 de inflación. Reino Unido, 1.75 de tasa de interés, 9.9 de inflación. Esto probablemente va a pasar los 2 dígitos el próximo mes. La India tiene un problema menor, 5.4 de tasa de interés y 7 de inflación. Es todavía, la India todavía tiene, digamos, una tasa real, pero negativa, pero es muy bajita, ¿eh? Y la India ya pasó a Reino Unido en PIB. O sea, la India se acaba de convertir a nivel de país, 1, 2, 3, 4, en la quinta economía mundial. Ya le pasó, bueno, la verdad que le ha pasado por nada, o sea que eso, quién sabe si acá unos meses vuelve a su posición, pero está en todo caso entre la número 5 y la número 6. Atención con la India. Francia, de hecho ya pasó Francia, 1.25, inflación de 5.9, tiene un problema menor, ¿no? Italia tiene un problema de mayor, 8.4 de inflación. Canadá tiene una tasa más alta, ellos han ido subiendo, digamos, previamente, pero su tasa de inflación está en 7.6, ¿no? Corea del Sur, 2.5 de tasa de interés, 5.7, pero el problema es que no pueden subir mucho esta tasa de interés. ¿Por qué? Porque están en pleno empleo, están como Japón. Pero ese es pleno empleo ya, o sea, rebasando, o sea, ya están todos empleados, ¿no? Prácticamente ya no cabe nadie más. Rusia, 8% de tasa de interés, 14% de inflación. Brasil, este es el caso raro, ¿no? 13.75 de tasa de interés y 8.73 de inflación. O sea, ellos no tienen tasa de interés real negativa. Es una de las excepciones, ¿no? Australia tiene que, el reto lo tiene de 2.35 a 6.10. España, ¿no? España está, de todos estos países, uno de los más complicados es España. España, Alemania también, por la dependencia que tiene del gas ruso, que bueno, ya ahora Rusia les cortó el gas. Pero yo me río, porque Rusia les ha cortado el gas a los alemanes. Yo estuve en Alemania hace 2 semanas, una semana y media. Entonces, se ha cortado el gas a los... Entonces, ahora los alemanes dicen, bueno, vamos a comprar a China, ¿no? ¿Y China de dónde tiene gas? ¿De dónde tiene gas China? ¿Ah? Explícame. Se lo está comprando a Rusia. Señores, esto es muy gracioso, ¿ya? En serio, ¿ah? Entonces, pero la pelea es, no te voy a dejar de comprar. A poco que ni quería venderte. Así están los dos. Ya me cansé de ti, te cierro el caño. A poco que ni quería, le dice los alemanes, ¿no? Voltean, China, véndeme. Y China, claro, ¿cuánto quieres? Y después China voltea, o sea, véndeme. Es así, señores. Bueno, al final, ¿no? Lo cuento anecdóticamente, pero eso que tiene que ver con la economía, que el precio del gas natural se ha elevado. Mientras el precio del petróleo está bajando, el precio del gas natural está subiendo. Eso que está pasando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué más? Este es, digamos, el second tier, o sea, los países más pequeños dentro de los más grandes, ¿no? En México está, digamos, con una tasa de interés que se ha acercado mucho a la tasa de inflación, 8.5 contra 8.70, ¿no? Países Bajos también es otro muy retador, porque
aquí la tasa de interés es 1,25 versus la tasa de inflación que es 12, pero la tasa de desempleo es bajita, está en 3,8, por lo tanto aquí hay más posibilidades de subir la tasa de interés. Lo que pasa que cuando todo eso se maneja con un solo banco, tienes algunos que dicen subamos la tasa y tienes otros que dicen no, porque si tú subes la tasa, me ahorcas. Como España, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces Arabia Saudita, que está emparejado, Turquía, que tiene una inflación impresionante, ¿no? 80% y 13% de tasa de interés real, Suiza, que es un caso parecido al de Japón, 2% de tasa de desempleo, tasa de interés real negativa, ellos no manejan el euro, ellos manejan los francos suizos, su propia moneda, y son, digamos, conducen su propia historia los suizos, ¿no? Ya quiero leer este libro. Bueno, entonces, Polonia, 6,75 contra 16, y de aquí, pues hacia abajo, destacaría Suecia, 0,75 contra 9,80, Bélgica, que tiene una inflación de 9,94, Argentina, que tiene una tasa de interés de 75 y una inflación de 78,5, y Austria, que es un caso muy parecido al resto de países europeos, ¿no? Muy bien, señoras y señores, las tasas, voy a pasar aquí, voy a pasar un minuto, ¿no? Las tasas de interés en Panamá, las tasas activas no han tenido gran variación en los últimos años, no han tenido gran variación, prácticamente son líneas rectas, ¿no? Líneas rectas, alguna tendencia en vivienda no preferencial hacia abajo, ¿no? En construcción, industria, prácticamente lo que nosotros vemos son tasas eh, casi, no vamos a decir constantes, ¿no? Pero estables. Pero las pasivas, mira la historia con las pasivas sí han tenido una disminución importante, ¿no? Por ejemplo, estos son los depósitos a plazo fijo, sí han tenido una disminución importante, ¿ok? Estamos hablando en los últimos 15 años principalmente. Bien. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy.